estamos grabando. Entonces, eso espero. Vamos a hacer el problema acá. Este problema o esta tarea 1.2, ¿se acuerdan que eran estas dietas, diferentes dietas de aves? Vamos a desarrollar aquí. Había unos grupos de aves que recibieron dietas con diferentes niveles o tipos de suplementos proteicos a base de soya y girasol, para ver cuál de los suplementos proteicos, si había diferencia entre ellos y alguno era mejor que otro. Cuando se va a resolver, este es un diseño completamente al azar, ¿ya? Cuando uno va a trabajar esto, lo primero que siempre debe plantear cuáles son la tabla de varianza. Yo la planteo aquí. Es la forma en que yo lo hago en Excel, porque generalmente, para serles honesto, nunca lo hago en Excel. Ya yo tengo programas que hacen esto directamente, pero si lo voy a hacer en Excel, pongo esto: la tabla de varianza, que tiene las fuentes de variación, y en este caso las fuentes de variación son tratamiento, disculpen, que el tratamiento, en este caso, que es la dieta, ¿no? Vamos a ponerle así abreviado: tratamiento, en este caso es dieta. Cada cual está recibiendo una fuente diferente de proteína. El error y el total. Estas son mis fuentes de variación de mi investigación, o de este caso, de esta tabla de varianza. Entonces, las tablas de varianza, todas llevan, además de la fuente de variación, grados de libertad, llevan suma de cuadrados, llevan cuadrados medios, la F calculada, y podemos buscar la F de la tabla a un 5%, y podemos buscar la F de la tabla a un 1%. Incluso pueden buscar la F, una P, que es una probabilidad. Vamos a ver si da tiempo lo buscamos. Estos son los encabezados de la tabla de varianza. Esa P se la añadí porque nunca lo hemos calculado, pero quiero que hoy que lo vean. Ahora, para llenar la tabla de varianza, sencillamente, lo que tenemos que hacer son los siguientes pasos. Vamos a ponerla aquí como tabla para que se vea. Primero, lo primero que yo hago, presten atención, primer paso: cuando aquí tengo mi tabla de varianza, ya la tengo planteada. El primer paso que yo hago siempre es calcular las sumas de los tratamientos, porque se usan. Voy a calcular las N que hay en cada tratamiento y las medias. Y bueno, para calcular las sumas uso este comando: suma, y marco todo el rango de valores, incluyendo donde estén las celdas vacías, no importa, ella sencillamente las ignora. Cuando ya sumé para el primer tratamiento, calculo, replico y calculo la suma para todos los tratamientos. Igual que para las N, ¿qué hago? El comando contar. Cuento el rango. Sencillamente esta función lo que va a hacer es contar el número de valores que hay ahí en el rango, y como ven, ya aquí me puso 8, 9, 9 y 10, que es el número de observaciones de cada tratamiento. Y las medias se calculan con la función promedio. Promedio, abro paréntesis y marco el rango. Igualmente que replico todo el asunto. Ya tengo aquí los promedios. Vamos a ponerlos sin lugares decimales. Sin lugares decimales, para que ustedes para que los puedan apreciar precisamente mejor, además que las unidades de medidas originales están sin lugares decimales. Muy bien, ya que tengamos ese paso,
eh, vamos a calcular las sumas de cuadrados. Aquí lo difícil de todo análisis de varianzas es calcular las sumas de cuadrados, es el punto crítico. Noten que en todas las fórmulas de las sumas de cuadrados se calcula un factor de corrección. Que para él es importante que tengamos la suma total de todas las observaciones de la base de datos, la suma total sería la suma de sumas, ¿eh? Cerramos paréntesis, y la n total, que sería el conteo de todas las observaciones, que es la suma de las n de todos los tratamientos. Estos son los totales. Vamos a ponerlos en negrita. Ahí, porque siempre vamos a usar, son muy importantes. Ahora bien, ¿qué es lo primero que hay que calcular? Bueno, son las sumas de cuadrados. Las sumas de cuadrados siempre, todas las fórmulas de suma de cuadrados, cuando ustedes las analizan, siempre yo les digo que hay que restarle un factor de corrección. En todas terminan en una misma expresión, que es una especie que se llama factor de corrección, y en la cual yo elevo la suma al cuadrado y la divido entre la n total. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo la n total, la elevo al cuadrado, para eso existe una función en S que se llama potencia, el elevar a la segunda potencia, es decir, es elevar el número total, la suma total, al cuadrado, ahí lo especifico con un 2, y todo eso lo divido entre la n total. Ese factor de corrección se le resta, se utiliza en todas las fórmulas de sumas de cuadrado, porque es el factor que se le resta a todas las sumas de cuadrado. Por ejemplo, si ahora vamos a sacar la suma de cuadrado de tratamientos, para sacar la suma de cuadrado de tratamientos, tenemos que elevar todos los valores al cuadrado, sumarlos y restarle el factor de corrección. Eso es lo que nos indica la fórmula. Pues bien, aquí yo hago esta tabla, elevo todos los valores al cuadrado, es decir, la potencia 2 de todos los valores, eso lo replico para que me lo haga con todos los valores. Y hasta aquí llega, estos dos se sobran. Aquí tengo todo esto que ustedes ven aquí, son los valores que están acá elevados al cuadrado. Es decir, este es ese valor elevado al cuadrado, este es ese valor elevado al cuadrado, y el que está abajo es este valor elevado al cuadrado. Ya tengo todos los valores elevados al cuadrado, entonces la suma cuadrada de tratamiento me dice que yo debo de sumar todos esos valores elevados al cuadrado y restarle el factor de corrección. Por tanto, yo escribo sumo todos estos valores que están aquí, ya ellos están elevados al cuadrado, y les resto el factor de corrección. Y ya tengo la suma al cuadrado de tratamientos, la cual la reflejo aquí. Esta suma que tengo aquí es esta suma al cuadrado de tratamiento. Ahora, la suma al cuadrado total, perdón. Esta es suma al cuadrado, puse de tratamientos, no, esta es la suma al cuadrado total, perdón, un error aquí. Es total porque es con todas las observaciones. Entonces, esta es la suma de cuadrado total. Elevé todos los valores al cuadrado, todos los valores los elevé al cuadrado, los sumé y le resté el factor de corrección. Ahora vamos a calcular la suma al cuadrado de tratamientos. La suma al cuadrado total
se hace igual en todos los modelos y en todos los diseños experimentales. Ahora, la suma cuadrada de tratamiento también se hace igual siempre. Suma de cuadrado de tratamientos. Vamos a darle esta misma formato. ¿Ya? Para ello, ¿qué hago? Ya yo sé que es como un experimento desbalanceado, es cada suma de tratamiento. Acuérdense que aquí sumé todos los valores que están en el tratamiento, ¿no? Pues bueno, ahora yo, todos esos valores, cada uno los elevo al cuadrado y lo divido entre la n que tiene y luego le resto el factor de corrección. O sea, es muy fácil. Aquí primero los elevo al cuadrado, igual a este valor, bueno, potencia 2 de ese valor, potencia de ese valor, potencia 2, es decir, elevado al cuadrado, entre la n que le corresponde a ese valor. Ahí lo tengo. Lo replico para los 4 tratamientos. Y, déjenme quitar los lugares decimales para no... Y entonces ya yo sé que la suma de cuadrado de tratamientos es igual a esta suma, es decir, a la suma de cada uno de los valores de la suma de los tratamientos elevado al cuadrado entre su n respectiva, menos el factor de corrección, que es este valor que está aquí. Y esa es la suma de cuadrado de tratamientos, que la pongo acá. Suma cuadrado de tratamientos es este valor. Ya lo puse aquí en mi tabla de varianza. Ahora lo que resta es muy fácil. ¿Por qué? Porque la suma cuadrada del error es la suma cuadrada total menos la suma cuadrada de tratamientos. Ahora, los grados de libertad del total es igual a la n total menos 1. Aquí tenemos la n total y le restamos 1. La n de los tratamientos son 4, porque son 4 tratamientos. Entonces, los grados de libertad de los tratamientos sería 3, que sería 4 menos 1, ¿no? 4, o sería, vamos a ponerlo con fórmula, contar la cantidad de tratamientos menos 1. Sería 4 menos 1, 3. Y el error, entonces, siempre es el total menos los tratamientos. En este caso es 32. Hasta ahí ya tenemos el 90% de la tabla de varianza ya resuelta. ¿Por qué? Porque lo demás es puro trámite. El cuadrado medio es igual a la suma cuadrada entre los grados de libertad. Para los tratamientos. Y para el error, igual. Es igual a la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Ahora, la F de la tabla, la F calculada, mejor dicho, siempre es el tratamiento, el cuadrado medio del tratamiento, entre el cuadrado medio del error. Y ahí tengo la F calculada. Ahora, la F de la tabla, siempre he dicho que se busca la tabla, pero Excel tiene funciones que me ayudan a buscar la F de la tabla. Y aquí está un problema, una duda que me preguntó, creo que Anthony, en la clase presencial, que cuando hay muchos grados de libertad, las tablas no ponen todos los valores. Pero aquí en Excel no hay ese problema. Por ejemplo, si yo quiero ver el valor de la tabla de la F, yo pongo la siguiente función. Observen bien. Distribución punto F invertida. Mírenla aquí. Distribución punto F punto invertida. ¿La vieron? Sí, profe. Y aquí le ponen la probabilidad con que van a trabajar. Si es 5%, acuérdense que en proporción 5% es 0.05. ¿Ya?
libertad del numerador o grados de libertad del tratamiento, es este grado, y separado por coma, entonces pongo los grados de libertad del denominador, que es en este caso los grados de libertad del error. Como veis, los atributos se separan por comas en la función de Excel. Cierro y aquí tengo el valor de F para el 5% y también puedo buscar el valor de F para el 1%. Sería el mismo procedimiento. Distribución punto F invertida. Ya le doy la probabilidad, que en este caso es el 1%, que sería 0.01, coma, grados de libertad del numerador o los tratamientos, coma, grado de libertad del error. Aquí no, ajá, ya lo puse. Cierro paréntesis y ya tengo los valores de. Entonces, si ya los tengo ahí, acuérdense que yo comparo si este F calculado es mayor que el F de la tabla al 5%, entonces es significativo el 5%. Y en este caso también lo comparo el F de la calculado con el F de la tabla al 1% y también es significativo al 1%. Esta P que yo no les había dado en clase, si me dice a qué precisión de probabilidad de error es este análisis de varianza, que es una función que está aquí que se llama distribución F. Se las voy a copiar y se las voy a usar para que la vean. Aquí yo pongo igual a la función distribución F, así sola, distribución F. Está fallando aquí el mouse o algo. Y entonces aquí le pongo, ¿para qué valor de X? Para el F calculado. ¿Con qué grados de libertad del numerador o del tratamiento? Perdón. Para este valor de F calculado con estos grados de libertad del numerador, coma, y ahora los grados de libertad del error. Cierro paréntesis y me pone un número aquí elevado a la menos 11. Vamos a decir que no lo quiero así, que lo quiero en valores numéricos y es un valor muy pequeño. Ven, a ese % de probabilidad de error es que es significativo este diseño. Ese es el valor de P. Pero bueno, esto se lo doy hoy nuevo. Ya con eso, ya yo puedo afirmar que como el efecto de tratamiento es significativo, incluso el 1%, yo puedo afirmar que existen diferencias de tratamiento, existen diferencias entre tratamientos para F, para P menor que 0. O P menor que 0.01 o el 1%, que es este. Pero bueno, aquí está el % real, el cual ven que es muy bajo. ¿Qué les pareció? ¿Se atreven a mejorar la tarea? Sí, profe. Sí. Lo otro que le falta es la prueba de mínimas diferencias significativas. En este caso, la prueba de mínima diferencia significativa tiende a ser compleja porque cada tratamiento tiene diferentes números de observaciones y eso complejiza un poco. La prueba de mínima diferencia significativa, y aquí voy a traer de esta página estas dos fórmulas.
responde, la misma diferencia significativa es igual a un valor de t para un 5% con los grados de libertad del error por el error estándar que hay entre las dos medias que se están comparando. Y este error estándar, esta t se busca en una tabla. También hay una función de ese que me da esa t. Y este error estándar se calcula con esta fórmula que yo tengo copiada aquí. Ya como hice la demostración en el otro grupo, ya las tengo copiadas aquí. Es el cuadrado medio del error, es decir, este valor que está aquí, que siempre es muy importante, ese valor que está ahí siempre es relevante, el cuadrado medio del error, por 1 sobre la primera media, sobre la n de la primera media que voy a comparar, más 1 sobre la n de la segunda media que voy a comparar. Como ven, en este caso, yo tengo 4 medias, ¿no? Tratamiento 1, 2, 3 y 4. Cada uno de estos tratamientos aquí tiene sus n. Ahí están sus n. Generalmente, para calcular todos estos errores estándar, como es un procedimiento que hay que hacer varias veces, en Excel yo lo hago de la siguiente forma. Yo hago una matriz, es decir, pongo esto por aquí, estos tratamientos, los pongo también vertical, los transpongo aquí, aquí tengo 8, 9, 9 y 10, 8, 9, 9 y 10. Y para calcular, comparando los números los diferentes números de observaciones que hay en cada media. Por ejemplo, para calcular los errores estándar, yo completo esta matriz. En esta matriz yo calculo los errores estándar. ¿Cómo los calculo? De la siguiente forma. Aplicando esta fórmula, usando este valor de n y este valor de n entre cada una de las medias que voy a comparar. Sería algo como esto. Es igual raíz cuadrada, o según enseña la fórmula raíz cuadrada, existe la función raíz en Excel, la raíz cuadrada, y el número. ¿El raíz cuadrada de quién? Del cuadrado medio del error. Le pongo fin F4 o un F4 porque esa, cuando yo voy a replicar no quiero que se me mueva, que siempre se quede ahí con el cuadrado, con ese valor del cuadrado medio del error. Y eso que multiplica, y entonces aquí si lo ven un poco complicado, ya verán ustedes, ya es cuestión de aprender a hacer fórmulas con Excel. Lo primero es el primer cociente, 1 sobre la primera, es decir, la multiplicación de una suma de dos cocientes. El primer cociente es 1 sobre el número de observaciones del tratamiento 1. Entonces, ¿qué yo estoy comparando? En este caso estoy comparando tratamiento 1 y tratamiento 1, los dos tienen N8, por tanto, la fórmula sería 1 sobre 8 más 1 sobre 8. Sería 1, vuelvo a abrir paréntesis, 1 sobre esta N. Cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 1 sobre la otra N. 1 entre esta otra N. Cierro paréntesis, para el 1 sobre esa otra N, cierro paréntesis para la multiplicación y cierro paréntesis para la raíz. Y ahí tengo el valor. Ahora, el objetivo de haberlo hecho en forma de matriz así de un cuadro, porque esta operación habría que hacerla todas las veces necesarias, lo que yo hago es que aquí, en la primera n, que es esta que está aquí, yo quiero que solo se me replique hacia abajo y nunca hacia el costado, le tengo que dar F4 3 veces. O fin F4, dependiendo de la computadora. 1, 2 y 3. Ya esta, que es esta que está aquí, que quiero que solo se replique hacia el costado y nunca hacia abajo, le tengo que dar fin 2 veces. F4, 1 y 2. Y ya con eso, cuando yo replique para acá, me replica la operación
me mantiene el cuadrado medio siempre, me utiliza esta media, me compara esta media y esta media. Por tanto, me está calculando el error estándar para las medias que tienen una n de 8 y una n de 9. Y así sucesivamente. Esa misma operación la replico hacia abajo y ya tengo todos los posibles errores estándar que hay entre las combinaciones de 8, de medias de tamaño 8, medias de tamaño 9 y medias de tamaño 10. Con todos estos errores estándar, lo otro que vamos a calcular es la T. La T se busca en una tabla, ya dijimos eso. Es esta T al 5% con un grado de libertad de error de 32. Pues bien, aquí vamos a especificar que vamos a buscar la T al 5%. Fíjense que es lo mismo poner en S el 5% que 0,05. Y esta T que vamos a buscar es al 5% con 32% de grado de libertad del error. Por tanto, existe la función igual a distribución.t invertida. ¿Con qué probabilidad? 5%, coma, ¿con cuántos grados de libertad? Los del error, 32 grados de libertad del error. Cierro paréntesis y me da el valor de t. Y entonces, para calcular la mínima diferencia significativa, lo que tengo es que entre dos medias, lo que tengo que hacer es multiplicar este valor de t por el correspondiente error estándar. Por eso yo, la diferencia mínima significativa, replico la matriz, la copio y la vuelvo a replicar aquí. Pero sin las fórmulas de aquí, ¿no? Ahora, en vez de poner las n, voy a poner las medias, porque a partir de ahora lo que me interesa es trabajar con las medias. Le doy copiar a las medias, las pego aquí, solo sus valores para que no copien la fórmula. Evito las comas para poder entender bien. Y aquí también irían estas medias transpuestas aquí. Se pone con esta opción, copiar transpuesta. Ya tengo las medias así y así. ¿Por qué? La mínima diferencia significativa entre esta media y esta es igual a t por el error estándar que tiene esta media con esta. O sea, es igual a t, aquí tengo la t, vamos a ponerle F4 para que no se me mueva cuando replique la operación, y la multiplico por ¿quién? Por el correspondiente error estándar. Y ahí tengo la mínima diferencia significativa para ese par de medias. Vamos a quitarle las comas para que trabajar nada más con ese valor. Y bueno, lo que hago es replicar la operación. Como ven, aquí me está usando el error, me está multiplicando este error estándar y esta T. Por eso, las buenas opciones de réplica, tenemos que aprender a replicar bien con Excel para poder hacer estas operaciones. Y ahí están todas las mismas diferencias significativas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que entre la media 21-96 y del tratamiento 1, que son, aquí están los tratamientos, vamos a ponerlos acá y replicarlos aquí. Entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2, ¿habrá diferencias? Sí, la diferencia de las medias es mayor que 109. Y entre el tratamiento 1 y el tratamiento 4, ¿habrá diferencias? Si la diferencia real de sus medias es mayor que 107. Y entonces, ya con ese principio, yo entonces ya puedo hacer mi tablita para ver las diferencias entre medias. ¿Ya? Entre medias. Es la misma tablita, sencillamente lo que
Vamos a copiar aquí tal cual así. Vamos a eliminar la fórmula porque vamos a usar otra. ¿Eh? ¿Cómo calculo la diferencia entre medias? Bueno, sería la diferencia entre esta media con esta. Que por supuesto, como es la misma media contra la misma media, la diferencia es cero. Pero me interesa la diferencia en su valor absoluto, es decir, sin signo, porque quiero que nada más el valor absoluto de la diferencia. Para eso Excel tiene la función ABS, que devuelve el valor absoluto de cualquier fórmula. Y ahí es cero. Y entonces ya me da las diferencias. Tengo igual que aprender a replicar, porque es decir, usar las opciones de fijación para replicar, porque aquí ven, me corrió hacia acá, me corrió bien esta media, pero esta también me la corrió y eso no quiero. Yo quiero que esta se mantenga acá. Quiero que nada más se replique esa cuando va hacia abajo. Por tanto, aquí tengo que hacer la misma operación. A las columnas darle 3 veces F4, es decir, en mi caso, fin F4, 1, 2 y 3 veces. Y en el caso de las filas, darle fin F4 o F4 2 veces. 1 y 2. Y así ya yo puedo replicar y se me va a mover correctamente. Como ven aquí, si replicas acá, se mueven aquí por fila, pero las columnas no se movieron. Y cuando replique hacia abajo, se van a mover las columnas, pero no las filas. Es lo que logro con eso. Y estas que están aquí son las diferencias. Es decir, que, esta media, el tratamiento 1 y el tratamiento 4 tienen 469 gramos de diferencia. Como ven, este 469 gramos es superior a los 100 gramos que son a los 107 gramos, que es la mínima diferencia significativa. Son estos dos elementos los que se comparan, este con este. Vamos a darle un colorcito para que los distingan. Esos dos se comparan. Si este es mayor que la mínima diferencia significativa, entonces la diferencia entre estos dos tratamientos es significativa. Y finalmente eso yo lo resumo en una tabla de significaciones. Le pongo así, copio la tabla, la misma matriz, copio la misma matriz, y aquí digo, miren la opción como yo lo hago. Esto es una función de esa que me dice, sí, ¿ya? La mínima diferencia significativa es mayor que la diferencia de media, entonces lo separo con una coma, entonces, y pongo entre comillas, que me ponga que no hay significación. Pero en caso contrario, o sea, de que la media de abajo, sea la diferencia entre medias sea mayor que la mínima diferencia significativa, entonces que me ponga, que me lo marque con un asterisco, eso es lo cual en la sintaxis va entre comillas, cierro la función y ahí me puso que no hay diferencia significativa. Ahí me está diciendo, obviamente, que 0 es menor que la mínima diferencia significativa. Para que haya diferencia significativa, tiene que ser mayor que la mínima diferencia significativa. Esas operaciones las replico en la tabla. Aquí no hay necesidad de usar fijadores. Replico. ¿Ven? Y aquí sí me marcó estas dos. ¿Qué me está diciendo aquí? Que este 355 es mayor que esta mínima diferencia significativa y que este 400 es mayor que esta mínima diferencia significativa. Y así lo replico para todas las medias, para toda la matriz. Y ahí me da la matriz de significaciones.
Finalmente, ¿cómo publico los resultados? Bueno, para publicar los resultados, lo primero que yo pongo es la media. Puedo poner la N. Vamos a poner aquí tratamiento, perdón. Lo primero que vamos a identificar es el tratamiento. Tratamiento. Vamos a poner la N. Vamos a poner la media. Vamos a poner el error estándar. Y vamos a poner la significación. Los tratamientos son estos. Los copiamos y si quiere, aquí los ponemos ya transpuestos. Vamos a ver si lo quiere transponer. Sí, pero no quiero que los ponga con este formato. Vamos a pegarlo aquí. Vamos a copiarlos y a ponerlos aquí, pero sin el formato. Nada más que transpuestos así. Ya yo quiero, esos son los tratamientos. Las N son estas que están acá, que ya las tenemos aquí copiadas y transpuestas. Copiar, pegamos las N de cada tratamiento. ¿Cuántas pollo había en cada tratamiento? Vamos a poner todo al medio para que... Ahora, las medias igual las tenemos aquí, de cada tratamiento. Las quiero sin lugares decimales. Ya. El error estándar, para esto se calcula siempre con esta fórmula. El error estándar, presten atención a esta parte. El error estándar es la raíz del cuadrado medio del error, de este valor, que le vamos a poner F4 para que no se nos mueva, entre la N del tratamiento. Cierro paréntesis y ya tengo el error estándar de cada media. Aquí, bueno, también vamos a quitarle todas esas comas para lugares decimales. Y vamos a replicar esta operación para sacar todos los errores estándar. Ajá. Y la significación, yo puedo hacer dos cosas. O uno, me acojo a este patrón. Si me acojo a este patrón, cuando es 1% pongo dos asteriscos. Y cuando es al 5% pongo un solo asterisco. Esa es una de las formas. O la otra forma es poner directamente este valor. Ahora, como es significativo al 1%, vamos a poner dos asteriscos. Y aquí nos faltan las letras que van con las medias. Vamos a ponerlas aquí, abrirle un espacio para poner las letras. Como ven, las medias de tratamiento 1 no difieren con el tratamiento 2, pero sí difieren con los tratamientos 3 y 4. La media del tratamiento 4, que es la mejor, sí difiere del tratamiento 3. Por tanto, aquí iría algo como así. Una A para el tratamiento 4, que es la más alta, y la A siempre se pone con la media más alta. Una B para el tratamiento 3, porque el tratamiento 3 difiere del 4, aquí se ve, mírenlo ahí, pero a su vez el tratamiento B es diferente del 1 y el 2, pero el 1 y el 2 no difieren entre sí, por tanto aquí se le pone C y C. Y ahí están los índices. Y esta tabla que está aquí es la tabla que se publica. Así como la ven. Vamos a darle algo de forma. Aquí están los tratamientos.
Esta significación es para toda la tabla. Ahí está. Así quedan. Y abajo se pone una nota que dice letras medias con letras diferentes por columnas indican diferencias significativas para P menor que 0.01 al aplicar la prueba de diferencias mínimas significativas. Y ahí termina el ejercicio. Esta es la forma correcta de resolver ese ejercicio. Vamos a dejar de